Buenas noches, esto es Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4, Cabletel, Mercedes Corrientes, los días martes, de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y se carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, y no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Apoya la historia y la cultura Víctor Manuel Semborain. Agradecimiento a Griselda Montiel, Omar Tunino Lugo, Romina Lugo, José María Calderón, Nicolás Laferrieri. Vamos a recordar a Emma Peloso, madre de un soldado caído en la guerra de Malvinas. Malvinas, honores para la madre de un soldado argentino que por primera vez visitó la tumba de su hijo. Emma Peloso, madre de Gabino Ruiz Díaz, nunca había podido honrar a su hijo recientemente identificado. En sillas de rueda, con sus piernas amputadas por la diabetes, dejó el paraje de Corrientes para volar hasta Darwin. El veterano Julio Aro y una enorme cadena solidaria hicieron posible este viaje. Un viaje histórico, donde los soldados británicos lloraron junto a la madre del caído. De rodillas, frente a la madre del soldado argentino, el teniente de aviación de las fuerzas británicas en el Atlántico Sur deja que las lágrimas se deslicen despacio por su cara. Ella le habla en español, él solo responde en inglés, pero ninguno de los dos necesita comprender las palabras para sentir que están unidos en este silencio profundo que envuelve al cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. Los bendigo a todos para que Jesús los lleve de regreso a sus hogares y a sus familias. Mi hijo no volvió, pero deseo que ustedes vuelvan sanos a sus seres amados, dice la madre. Amén, responde el militar conmovido. Les ha tocado la difícil tarea de obedecer y de dar todo por su patria, como nuestros hijos también lo hicieron. Hoy ustedes están acá y nosotros allá, pero al final del camino estaremos todos juntos cuando el Señor nos llame a su lado. Amén, responde. Ya lo dijo Jesús: yo soy la verdad, el camino y la vida, sin mí nada llega al Padre. Entonces vamos a seguir todos juntos esas pisadas para llegar al lugar que Dios nos prometió. Amén. Cuando vi a los soldaditos en su uniforme,
me imaginé a mi hijo, escondido entre ellos. Fue como volver a verlo. Me ilusioné y pensé que él le preguntaba a su jefe si podía salir de la fila para venir a abrazarme. Y el oficial le daba el permiso y nos abrazábamos. Todos estos soldaditos también son mis hijos. La madre besa al militar inglés. El hombre que mide más de 1,90 m parece pequeño mientras llora. Ya nadie habla. Ahora solo se escucha el viento. Honor para un soldado argentino. Recordemos ante Dios a los que han muerto por su país en conflicto, a los caídos en batalla, a aquellos que conocimos y cuyo recuerdo atesoramos. Ellos no envejecerán a medida que los que nos quedan envejecen. La edad no los alcanzará ni los años condenarán. En la puesta del sol y en la mañana los recordaremos. En su uniforme de combate de la compañía de rifle A, el militar y sacerdote Edwin Close es el encargado de oficiar la conmovedora ceremonia frente a la Cruz Mayor del Camposanto argentino. Lo acompañan 10 guardias de honor. Un trompetista que ejecuta The Last Post, un marino que traduce la palabra de Dios al castellano, el brigadier mayor de las fuerzas inglesas en las islas del Atlántico Sur, Nick Sauer, y el vicegobernador Alex Mitcham. Los militares británicos honran a Emma Peloso, madre del soldado Gavino Ruiz Díaz, quien por primera vez llegó con sus 80 años en una silla de ruedas porque tuvieron que amputarle las piernas por su diabetes, hasta la tumba identificada de su Cambacito, como lo llamaban en Colonia Pando natal, un paraje a 140 kilómetros de Corrientes capital. Me llevo en mi corazón el haber encontrado a mi hijo. Lloré, recé, pude dejarle una flor de tela y un rosario. Me sentí más cerca de él, aunque es duro saber que ahí está su cuerpito, un cuerpito que salió de mí, dice emocionada Emma. El camino para que la madre de Gavino pueda rezar por primera vez en 38 años frente a la cruz de su hijo muerto en la batalla de Goose Green, el 28 de mayo de 1982, fue largo y difícil. La voluntad de un veterano por cumplir el sueño de Emma y una enorme cadena solidaria la trajeron hoy finalmente a estas islas. Aquí hay heridas, hay dolor, pero también hay alegría y hay paz, porque cumplí con la promesa de buscar y encontrar a mi negrito. Se conmueve rodeada por 237 cruces de Darwin. El viaje de esta madre quizás comenzó muchos años antes, cuando ninguno de los protagonistas podían imaginarla. Fue el soldado Julio Aro, llegó a Malvinas con el regimiento de Mercedes. Allá, con solo 19 años, tuvo que enterrar a sus compañeros cuando las esquirlas de una bomba alcanzaron sus cuerpos en la trinchera que compartían. En el 2008 regresó por primera vez a las islas. Fui a buscar al chico que había dejado allí cuando terminó la guerra y cuando visité el cementerio de Darwin. No encontré a muchos de mis compañeros. Sus nombres no estaban en las cruces. Las placas decían soldado argentino, solo conocido por Dios
y eso me partió la cabeza. Al regresar, le contó a su madre el dolor que sentía. Ella respondió: yo te hubiera buscado hasta el último día de mi vida. Esas palabras se le hicieron carne. Los meses pasaron. Aro, junto a los veteranos José Raschia, José Luis Capurro, creó la Fundación No Me Olvides de Mar del Plata para acompañar a los veteranos y a sus familias en los traumas de la guerra. Cuando ya concluía el año, fueron invitados a Londres para reunirse con excombatientes ingleses con gran experiencia en el estrés postraumático. El destino hizo que se cruzara con el coronel Gottfried Cardoso, que oficiaba de traductor, ya que hablaba perfecto el español. En sus largas conversaciones, Aro le contó sobre esas tumbas que lo desvelaban. El día que partían, el militar inglés le entregó un sobre de papel madera. Ustedes van a saber qué hacer con esto. Los veteranos sorprendidos encontraron documentos, planos, fotos, listas de soldados. ¿Qué eran esos documentos? En 1982 el Reino Unido le había encomendado a Cardoso la difícil tarea de recoger los cuerpos de los campos de batalla y darles honorífica sepultura en un cementerio. Y ahora él les entregaba cada dato que había notado y la forma en que los soldados habían sido encontrados y enterrados para que ellos pudieran comenzar la búsqueda. Una tarde, revisando los documentos, encontraron un dato que le llamó la atención. En las listas como identificación militar figuraba un número de documento argentino. El soldado no estaba identificado y su cuerpo había sido hallado en la pradera del Ganso. El DNI los llevó hasta un nombre, Gabino Ruiz Díaz, y el nombre hasta una provincia, Corrientes. Allí entendimos que la identificación era posible, que debajo de cada cruz había un cuerpo y que nuestros compañeros podían recuperar los nombres que habían perdido el día que murieron en el combate. Les llevó una semana averiguar quién cobraba la pensión del soldado. No existían listas de deudos de Malvinas en ningún organismo oficial. Finalmente llegaron a la madre del caído, Emma Peloso, de Colonia Pando. Aro no dudó, se subió a su auto y fue a verla. Recorrió con el corazón en la boca los kilómetros de tierra, pozos, zanjas de un abandonado camino que llevaba hasta la casa en el paraje correntino. Emma, desde ese primer día, lo recibió como un hijo. Hubo horas de charlas, mate, torta frita y lágrimas. La mujer le mostró la carta que su hijo le había enviado desde las islas. La apretaba y la letra de Sabino en una amarillenta hoja le decía: si Dios me levanta en este lugar, mami, si ya no regreso, no llores por mí, porque estoy luchando por la patria. Cambacito sabía que no iba a volver, reflexionó la mujer. Luego mostró la foto de su hijo, la única que le sacó en toda su vida. Se lo veía orgulloso con el uniforme del Regimiento de Infantería 12 de Mercedes, Corrientes, y le contó que en 1997 había volado por primera vez a las islas para visitar el cementerio de Darwin en un viaje organizado por la Cruz Roja. Llevé una placa, pero caminé entre las cruces y no encontré a mi Cambacito. ¿Dónde tengo que poner este recordatorio?, me pregunté.
esperé sentir una señal y elegí una tumba al azar, porque ahí lo sentí cerca. Gabino Ruiz Díaz era un soldado no identificado, pero Julio sabía que ese número de documento estaba señalando la cruz del caído. Entonces, con delicadeza, le preguntó: ¿querría saber dónde está Gabino? Y esta madre le respondió lo mismo que su madre le había dicho años atrás: sí, yo querría buscarlo hasta el fin de mis días. Así Emma Peloso se convirtió en la primera madre que inició la causa de la identificación de los soldados en Malvinas. Julio Aro fue el impulsor, con el apoyo de mucha gente. Los años pasaron. La diabetes de Emma avanzó, tuvieron que amputarle las piernas, y cuando los familiares de los soldados identificados viajaron a las islas en el 2018, 2019 en 2 viajes históricos solventados por Eduardo Erneuquian y Aeropuertos Argentinos 2000, ella no pudo hacerlo por problemas de salud. Julio Aro entonces le prometió que él movería cielo y tierra para llevarla hasta la cruz de Cambacito, y así lo hizo. ¿Cómo organizar el viaje de Emma hasta las islas? ¿En qué avión llevarla? Se necesitaba un vuelo sanitario. ¿Cómo conseguir los fondos? Cientos eran las preguntas que se agolpaban en la cabeza de Aro y el veterano Celso Farías, su compañero durante la guerra y miembro de la Fundación No Me Olvides, cuando comenzaron a planear cada paso para concretar la promesa. El viaje de Emma fue muy importante. Qué bien que lo hemos logrado con el apoyo de muchas personas en la Argentina y en las islas. Mucho esfuerzo para lograr un hecho humanitario, para que Elma tenga paz. Sigamos trabajando por lo humanitario. Flores de papel y un rosario. El miércoles 4 de marzo, fecha indicada para comenzar la travesía en la isla, Elma nos esperaba con tortas fritas recién hechas en su casita de Colonia Pando. Entre recuerdos estaba Elma, cuando el motor del helicóptero de la sección de aviación 3 rompió la paz del campo. El comandante Alexis Duboc y su tripulación, mayor Luis Daniel Márquez, subteniente Julián Ramírez y cabo primero Mauricio Senoy. El tiempo de vuelo sería de 2 horas y 15 minutos y la temperatura, de destino era 9 grados, anuncia el comandante cuando el sol pega fuerte en la ventanilla. Elma Peloso dice: siento paz, estoy yendo a visitar a mi hijo. Para mí no es un viaje más, es el viaje que le habíamos prometido al negrito en el momento que supimos dónde estaba el cuerpo. Emocionado, fue Gabino que nos abrió la puerta de este increíble proyecto. De pronto, entre las nubes, las Malvinas se recortaban en un mar intensamente azul. Es imposible no emocionarse. Como una caricia, el avión toca la pista, la puerta se abre y el viento golpea fuerte. Una leve llovizna amenaza con una mañana gris. 2 funcionarios del aeropuerto nos esperan al pie de la escalerilla, junto a Alex Mitcham, el vicegobernador de las islas. Yo seré guía y su chofer hasta Darwin. Le pido disculpa porque el camino es de ripio y puede no ser cómodo porque la camioneta salta un poco. Por favor, hágame saber si la madre del soldado necesita algo, dice amable. Han organizado que 2 empleados chilenos, Marcelo Díaz y Dayana Sala, oficien de traductores. He pedido que cierren el cementerio para usted, así la señora puede vivir tranquila
y intimidad este momento, continúa Meacham, mientras maneja con el volante la derecha del Reino Unido. Un pequeño cartel dice Argentine Cemetery. 2 soldados nos aguardan firmes en la primera tranquera que lleva al Camposanto. Hace la veña cuando la camioneta pasa por el camino. La cruz mayor de Darwin se recorta en el cielo. Gavino, ya llegamos, dice Elma. Honor y lágrimas para un soldado argentino. Vestido con su uniforme de gala, el brigadier Nick Sauer, comandante de las fuerzas británicas de las islas del Atlántico Sur, recibe a Elma Peloso. La madre le toma las 2 manos. El militar que fue miembro de la artillería real en los Balcanes, Irak, Afganistán, Chipre y el Congo, fue condecorado en Kosovo, recibió la medalla de la Orden al Mérito en Estonia y fue agregado de defensa en las crisis de Crimea y Ucrania, está visiblemente conmovido frente a la madre argentina. Es un honor recibirla, señora, murmura. La comitiva está integrada además por la secretaria del comando Clarence Pickenson, el ayudante de campo Lislat Bailey, la oficial de enlace Alisa Creston y el padre del teniente de aviación Adrián Kloss. Ha dispuesto una carpa de campaña con té, café, galletitas y refrigerios para el grupo. Anuncian que hay una pequeña ceremonia preparada para Elena y su hijo. Frente a la Gran Cruz está la Guardia de Honor esperando a la madre del caído argentino. Quiero ir primero hasta la cruz, pide Elma. Julio Aro empuja la silla de ruedas hasta la parcela donde descansa Gavino Ruiz Díaz. No hay sorpresa cuando ella descubre que la tumba de su hijo está al lado de la que ella eligió ya hacía muchos años. Bueno, teníamos otro tema, pero ahora lo vamos a dejar para el próximo programa, que es la muerte de la profesora Marta Perini Costa. Y ahora vamos a recordar a Marcos Frete, recientemente fallecido. Y él mismo escribió: nací el 21 de mayo de 1936. Comienzo a tocar la guitarra a los 12 años con quien fuera mi profesor instrumental, el señor Juan de la Cruz Fraga, quien era guitarrista, cantor, acordeonista, bandoneonista, pianista, quien me prestó una guitarra con clavijero de palo, que luego fue estudiando con un método que compró mi hermano Aldo Argentino y de lo cual somos 2 de los 11 hermanos que tocamos la guitarra. Luego continúo con mi primo Israel Bocalandro, acordeonista, para luego pasar a tocar con quien mucho me enseñó, el gran acordeonista Miguel Alfonso, más conocido como Miguel Ramírez, con quien compartimos en muchos festivales acá y en pista de bailes, cumpleaños, casamientos y en Santo Tomé, capital del folclore correntino, con quien ganamos el primer premio para luego estar en el escenario mayor de América, o sea, Cosquín, Córdoba. Bueno, ahí en esa foto está cuando le entregué un pergamino recordando su trayectoria. Fui el primero, no sé si el primero, pero lo recordamos entonces a este hombre y lo valoramos en un libro, y ahí está, cuando presenté el libro, le entregué esta distinción. Bueno, continúo entonces. Lo que dice Marcos Frete. También integré el conjunto de Pacheco Álvarez, ya como contrabajista, de lo cual mucho me valió tocar dicho instrumento que acompañé al trío de oro, quienes integraban el señor Isaco Abisbol, Julio Lorman y el cantor
Roberto Galarza. También a Fito Ledesma, todos por primera vez, y cuando acordeonista, bandoneonista, como el señor Moncho Canario, Salvador Godoy, Changua y el inigualable Camba Castillo, con quien compartimos los escenarios como ser el Luna Par, Federación de Boxeo, Club Aconcagua de La Plata, Estrella del Litoral, Club Atlanta. En el Luna Par estuvimos 2 veces en el año 1978, acompañado por mí y el otro guitarrista Ramón Buscaglia Bocha, y también se grabó una cinta para pasar al disco con Carlos Cerimelli. En el año 1981 fuimos nuevamente a intentar otra grabación con el guitarrista Felipe Martínez y los conjuntos de Vera Monzón, Goyo Miño, Eduardo Miño, Camba Castillo. Luego en 1982, otra vez en el Luna Par, que fue su última presentación en Buenos Aires, en Corrientes Capital, estuvimos en el Club Córdoba en el año 1979. Bueno, esta es su biografía que el mismo Marco Fretes, recuerdo, recientemente fallecido. Esto lo publicamos en un libro que presentamos en la sede social de la Sociedad Rural de nuestra ciudad, y allí entonces le entregamos un pergamino a Marcos Fretes. Ahora vamos a ir a un chamamé que le gusta mucho a mi mujer, por eso se lo dedico a ella, Niña del Ñangapiri. Anduve por el monte de mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del Ñangapiri. Y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo juvenil. Yo era chico todavía, purecito cabezudo, que aprendió a robar al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta entre zorzales fui bombero corajudo, cuando te cambió un puñado por un beso, ¿te acordás? Yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñangapiri. Fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñangapiri. Bueno, vamos a continuar con este programa. El matadero
municipal. Esto lo escribió el señor Carlos Alberto Sánchez, el periodista Carlos Alberto Sánchez. El 16 de diciembre de 1884 se dio a conocer la ley autorizando a la Municipalidad de Mercedes a contratar la construcción de una tablada y matadero. En las disposiciones generales se establece que autoriza a la Municipalidad de Mercedes, Comisión Municipal, a contratar a Ramón Muñoz, a quien lo represente para la construcción de un establecimiento de tablada y matadero. Constará de un galpón de 20 varas de largo por 12 de ancho, 2 varas de alto, en los costados para faenar animales de consumo de la población. Los techos serán de tejas francesas. El galpón, allí está la foto, estará dotado de rieles colocados sobre durmientes de quebracho, en los que funcionará una zorra que conduzca los animales sacrificados desde el brete. El establecimiento contará con un aljibe, el agua de un aljibe, no tenía agua corrientes entonces. Este matadero fue construido en los terrenos de los que hoy es el barrio Mataderos, siendo ocupada una parte por lo que hoy es el Matarifes de Mercedes, establecimiento de faena. En el año 1972 nace Industria Ganadera Mercedes Ingamer, quien con su faena, entre otras actividades, provee de carne a Mercedes y en su momento llegó a exportar por vía aérea a Europa. Este motivo ya no justificaba el funcionamiento del obsoleto matadero municipal, motivo por la cual la municipalidad procede a su demolición. Bueno, ahí está la playa de faena. Las haciendas se encerraban en un corral, luego se iba a un toril, que se llama, un corral mucho más chico, que era de palos de apique, y ahí ingresaban a una manga. Luego, al llegar al final de la manga, había una especie de cepo que le apretaba la cabeza al animal. La mayoría eran todas vacas gordas, vacas con zumos, vacas ya viejas, de última aparición, que se criaban y se engordaban en los campos de Mercedes. No se traía hacienda o carne de otros lugares, como se hace ahora, de Santa Fe, de Entre Ríos y de otros lugares. No, estos eran animales engordados en los campos de Mercedes. Se recuerda que el vacuno es un animal pastoril, se engorda, come pasto. Bueno, después, y esto lo vamos a contar en otra oportunidad, se comenzó a darle granos. Bueno, el animal, como dije, ingresaba en esa manga. Al llegar al final algo le apretaba la cabeza y una persona muy vaqueana en eso, con un marrón muy pesado, le daba un marronazo en la cabeza del animal, entre las dos guampas. El animal caía desmayado o directamente muerto, pero el tema es que caía sobre se la ponía sobre un carro que estaba allí y sobre la vía, y se llevaba a este animal allí hasta en la zorra, en una zorra se llevaba ese animal, y allí la esperaban los faenadores, quienes le ponían un gancho en una de las patas y lo colgaban con una rondana al animal, a la vaca, que pesaba 350, 400 kilos, vacas gordas, y ya venía el degollador, quien le cortaba el cuero ese que le sobra en el cuello o en el cogote directamente, y con un cuchillo muy largo
le cortaba la yugular. El animal empezaba obviamente a sangrar y mucho, caía la sangre en el suelo, se iba a un lugar porque tenía el piso ese tenía un desnivel, se llevaba la sangre porque con esa sangre después hacían morcilla y otras cosas, ¿no? Bueno, ahí se lo comenzaba a cuerear al animal. A veces había muerto, a veces todavía estaba desmayado, pero ya rápidamente los despostadores le sacaban el cuero, le abrían la panza, le bajaban las menudencias y demás, y luego lo cortaban, la media red, con una sierra, entre dos, uno de un lado, uno de otro, y se dividía la media red y se la llevaba entonces después al mercado municipal, donde tenía una cámara frigorífica que no enfriaba tan bien, pero bueno, servía para tener la media res, la carne allí, donde los carniceros que vendían la carne en el mercado municipal, entonces ya recibían sus vacas, porque cada carnicero tenía sus vacas identificadas, es decir, marcadas, y también los proveedores de carne, a muchos carneaban 5, 6 o 7 vacas y la distribuían entre varias carnicerías. Bueno, este era nuestro matadero municipal, y reitero, esto se faenaba las vacas de nuestros campos, de los campos correntinos, de los campos mercedeños, donde se engordaban la hacienda y se faenaba entonces para consumir unas 28, 30 hasta 32 vacas por día se faenaban en Mercedes. Y no había la división como de la Junta Nacional de Carne, donde luego empezaron a depostar las diferentes pulpas. Antes se vendía la pulpa con un pedazo de hueso, y la gente en su mayoría compraba 3, 4 kilos, no como ahora que se compra unos bifecitos y se los pesa en una balanza electrónica. Antes la balanza era a reloj, el carnicero tiraba la carne. Una vez que la balanza llegaba la aguja a un punto, ahí ya la bajaba, es decir, no dejaba que se equilibre, entonces con eso ganaba algunos gramos de carne, pero como era muy, muy barata la carne, no había demasiados problemas. Bueno, ahora voy a ir a la leyenda del Emburucuyá. Emburucuyá era una hermosa doncella española que había llegado a las tierras de los guaraníes acompañando a su padre, un capitán del ejército de la corona. Emburucuyá no era su verdadero nombre, sino el tierno apodo que le había dado un joven guaraní a quien ella amaba y con el que se encontraban a escondida, ya que su padre jamás habría aprobado esta relación. En realidad, su padre ya había decidido que ella se desposaría con un capitán a quien él creía digno de obtener la mano de su única hija. Cuando le revelaron los planes de matrimonio, la joven suplicó que no la condenaran a unirse a un hombre a quien no amaba. Pero sus ruegos solamente lograron enfurecer a su padre. La joven lloró desconsoladamente tratando de conmover el duro corazón de su padre, pero él no solo confirmó su decisión, sino que además le dijo que debía permanecer encerrada en la casa hasta la celebración de la boda. Emburucuyá debió conformarse con ver a su amado desde la ventana de su habitación, ya que no estaba autorizada a salir. Sin embargo, envió a una criada de su confianza para que informara al joven sobre su triste futuro. El joven no se resignó a perder a su amada y todas las noches se acercaba para tratar de ver a su amada. Durante horas y días vigilaba la casa y solo se retiraba con los primeros rayos del sol
y entonando melodías con su flauta y con el corazón triste por no poder ver a su amada. En Burucuyá no podía verlo, pero esos sonidos llegaban a sus oídos y la llenaban de alegría, ya que confirmaba que el amor que sentía el uno por el otro era inmenso. Una mañana no sintió las melodías de la flauta y en vano esperó y esperó noche tras noche por su amado. Imaginó que el joven guaraní podría estar herido en la selva o tal vez había sido víctima de alguna fiera del monte, pero no se resignaba a creer que había muerto el amor del joven hacia ella. Luego de un tiempo vio entre los matorrales cercanos la figura de una anciana guaraní. Era la madre de su enamorado, quien acercándose a la ventana le contó que el joven había sido asesinado por el capitán. Murucuyá entonces se escapó, siguió a la anciana hasta donde descansaban los restos de su joven amado. Enloquecida por el dolor, cavó una fosa con sus manos y luego de depositar el cuerpo de su amado confesó que terminaría con su propia vida, ya que había perdido lo único que la ataba a este mundo. Luego de pedirle a la anciana que una vez que se quitara la vida, cubriera sus tumbas y los dejaran descansar juntos eternamente. Burucuyá tomó una de las flechas de su amado y clavó con fuerza en medio de su pecho. Cayéndose sobre el cuerpo de aquel que había amado, la anciana observó sorprendida cómo las plumas adheridas a la flecha comenzaban a transformarse en una extraña flor que brotaba desde el corazón de Burucuyá. La anciana cumplió con el pedido de la joven y cubrió la tumba de los jóvenes enamorados. No pasó mucho tiempo hasta que los guaraníes que recorrían la zona comenzaron a hablar sobre una planta que nunca antes habían visto, cuyas extrañas flores se cierran por las noches y se abren con los primeros rayos del sol, como si cada día nuevo les diera nueva vida. Bueno, ahora me voy a referir a la pora, el fantasma. Esto lo publiqué en mi libro Historias salvajes de mi corriente. Es el primer libro de estas historias que fue presentado en la Biblioteca Popular Literaria Belgrano. En las mateadas del personal de la estancia o en las tropeadas donde se hablaba de muchos temas y entre ellos se contaban historias de poras, espíritus inquietos que habitaban temporalmente en algunos lugares. La pora no era solamente en la zona rural, en el pueblo se hablaba y en muchos casos se escuchaban sus ruidos o sus luces fugaces, inexplicables, ya que la pora, cuidado la pora, se empleaba para asustar, para advertir. Alguien que circunstancialmente estaba en una estancia La Catita, ubicada en la tercera sección del departamento de Mercedes, lindando la estancia con Itacuruzú, Palmitas, Dolores, Cerro Verde, contó que en una esquila habían sacado los catres al patio por el calor. El tiempo estaba pesado. Había llovido relámpagos y truenos. Sacudían la atmósfera. Dormían al aire libre por el intenso calor hasta que comience la lluvia. A eso de la medianoche se escuchó un caballo que se acercaba al trote. El que contó esta historia, él estaba
acostado en un catre y sintió el caballo. Al principio no le dio demasiada importancia. Entonces se acercaba al trote. Indudablemente venía un jinete. Por lo acompasado del galope, de las patas sobre la húmeda superficie y el ruido que hacían las rodajas del freno. El relator contó que no se movió de su catre. El miedo comenzó a paralizarlo. El caballo relinchó levemente. Se escuchaban ruidos de un apero de metal que podía ser de plata. El jinete ató al animal con un cabresto en un tambo. Él, que cuenta este relato, se imaginó eso por el ruido que hacía, No se atrevió a mirar. Era un ruido característico. Luego, haciendo sonar las rodajas de la espuela, caminó entre los catres por interminables y aterradores minutos. El que cuenta este relato, el joven que cuenta este relato, no se atrevió a abrir los ojos, pero sintió que algo le rozó en su catre y abrió un poquito los ojos, pero no vio nada, solo sintió el intenso ruido y también él dice que tenía un olor muy fuerte. Entonces, por interminables y aterradores minutos, un trueno y un relámpago pusieron más tensión al momento, hasta que se perdió el sonido. Al otro día fue el comentario de los esquiladores. Todos habían escuchado, pero ninguno lo había visto. Entonces esta es la pora, el fantasma. Ahora voy a leer algo que envió José Luis Dreu. Te voy a contar una historia que jamás es contada ni en las aulas ni en los libros de nuestra historia, pero que no debe morir. En nuestro nivel recordarla a las próximas generaciones para que perdure y contagie el amor por la patria. Es la historia del negro muleta, un argentino que nunca estará en ningún billete. Don Antonio Rosas, conocido como el negro muleta, quien falleció a los 121 años, es uno de los argentinos que más vivió en este país. Nació en 1975 en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y era hijo de padres esclavos africanos. Vivió todos los procesos de la creación de nuestra nación. En 1827 se enroló en el ejército argentino participando en alrededor de 30 batallas. La mayoría de ellos fueron en la guerra con el Paraguay, donde obtuvo 2 medallas, mérito al valor militar, habiendo permanecido en el ejército durante 63 años. Se retira con el cargo de sargento primero. Solía mostrar más de 15 heridas de las distintas batallas que había participado. En la guerra del Paraguay, don Antonio fue herido en el paso de la patria de 2 balazos en los riñones, en Boquerón de un bayonetazo en el pie izquierdo, en Curupaití de un balazo en el brazo derecho y un sablazo en el muslo del mismo lado. Tuvo 2 esposas dejando 19 hijos. Fue muy amigo de Leandro N. Alem, participando con casi 100 años de todas las revoluciones que realizara el radicalismo para conseguir el voto universal secreto y obligatorio. Llegó a votar en 1916 para que Hipólito Yrigoyen sea consagrado presidente de la República. Era una persona muy activa que caminaba mucho e incluso lo hacía habiendo pasado el siglo de vida.
este viejo servidor de la patria hasta el último día de vida, comió su carne asada, tomó su trago de vino y fumó su toscanito. La revista Caras y Caretas sacó esta foto del negro muleta en diciembre de 1916 en su casa de Colombres, 1765, de la ciudad de Buenos Aires, con 121 años de vida. Sirvió a la patria, a nuestra patria, con entrega y esmero, recibió múltiples heridas por ella, luchó por el crecimiento del país como lo conocemos hoy en día y jamás pidió un subsidio o arreglo de dinero a su favor por lo que hizo por la nación. No lo olvidaremos, no lo olvidemos, por más argentino, don Antonio Rosa. Entonces esto lo escribió José Luis Dreux. Ahora teníamos también otros temas, revolución, fotos, romper el orden institucional, pero ya nos está quedando muy poco tiempo y vamos a escuchar entonces un chamamé, La Pilarcita. Tenemos un problema técnico, por eso no sale, pero hablando de la Pilarcita, yo había publicado sobre la Pilarcita, la niña mártir, recordamos la historia que salió con su papá de Capitaminí y con un carro que llevaban postes a los pagos, es decir, cruzando el río Corrientes, a Yaguareté, Corá. Y esta niña se cayó del carro y si el carro la pisó, murió. Bueno, yo conté entonces esa historia, la publiqué en mi página, Mercedes del Pasado. Bueno, ahí se ve el audio. Allá por Cerro Punta, Mombrele, Huascancinas, se encuentra una capillita que recuerda a una niña. Cuentan que viajando protegía su muñequita Y jugando alegremente se cayó la Pilarcita, queriéndola retener, del carro perdió apoyo, cayéndose en el sendero y ya nunca despertó. Por eso un 12 de octubre te veneran Pilarcita y llegan los promeseros llevándote muñequitas. Yo te traigo un chamamé que floreció en los caminos con un ramito de versos de estos campos correntinos.
Ya se divisa a lo lejos el planear de las banderas, donde la familia Saracho con gran emoción nos espera. Rogamos siempre a Dios por su almita inocente, que a la niñez cuide siempre de mi pueblo Concepción. La gente pide al cielo una infancia bendecida. Llámame vino y asado, Popular celebración. Todo un pueblo conmovido le regaló al angelito por esa injusta tragedia una dulce devoción. Por eso un 12 de octubre te veneran Pilarcita y llegan los promeseros llevándote muñequitas. Yo te traigo un chamamé que floreció en los caminos con un ramito de versos de estos campos correntinos. Bueno, esta entonces es la fiesta cuando se conmemora el día de su muerte. Decía que lo publiqué en una de mis páginas, Mercedes del Pasado, la historia de esta niña, y tuvo ya 97.000 visitas. 97.000 visitas más todo lo que compartieron. Dice que esta historia la habrán leído entre 120, 130.000 personas. Bueno, esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que este programa, mañana miércoles, a partir de la hora 2, a partir de la hora 14, luego del informativo de este canal, va a ser reiterado y también lo cargamos en YouTube para que se pueda ver cuando la gente así lo disponga. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.